Hoy vamos a hablar acerca del Botox. Sabemos que el Botox, más allá de ser una herramienta en la medicina estética, es una herramienta poderosa en la medicina. Hoy tenemos con nosotros al doctor Andoni Yáñez, quien viene a hablarnos acerca del Botox, máster en medicina estética. Andoni, ¿puedes hablarnos más acerca de ti? Yo soy el doctor Andoni Yáñez, soy máster en medicina estética y antienvejecimiento, y hoy vamos a hablar sobre las similitudes que tiene tanto el Botox en la medicina estética como en la neurología con el doctor Carlos Reyes. Para empezar, doctor Andoni, ¿nos puedes hablar acerca de un poco qué es el Botox exactamente? Ok, Botox es una marca. En realidad el producto es toxina botulínica tipo A. Y a lo contrario de lo que mucha gente creería, el Botox no sirve para quitar arrugas. Sirve para disminuir la comunicación entre las neuronas y los músculos. ¿Eso qué quiere decir? Que entre menos contraigamos los músculos, menos arrugas vamos a mostrar. Ahora, vamos a hablar acerca de los mitos comunes que existen dentro de la medicina estética y del uso del Botox. ¿Qué mitos o qué es lo que te llega más frecuente que escuchas que es completamente falso, o qué mitos te has escuchado que son reales? Ok, normalmente es muy común que los pacientes digan que si te aplicas Botox no te vas a poder expresar, cuando la realidad es que una toxina botulínica bien aplicada tiene que ser capaz de permitirte todas las expresiones faciales, pero además no mostrar arrugas o mostrar las mínimas posibles. Las expresiones faciales es nuestra primera defensa, ya que es la forma más básica en la que nosotros marcamos límites cuando interactuamos con otras personas. Entonces sí tienen una importancia clave. O sea, el Botox no te va a dejar la cara de piedra, no te va a dejar así como se ve en las películas a veces que exageran. Definitivamente no, obviamente depende del médico que te lo aplique, pero un Botox bien aplicado tiene que ser capaz de dejarte expresarte de manera natural, nada más que sin marcar arrugas o marcando las mínimas arrugas posibles. Ahora, yo he escuchado otro mito, sé que es falso, pero me gustaría también escuchar tu opinión. ¿El Botox, te puedes hacer adicto al Botox? No te puedes hacer definitivamente adicto. El Botox no tiene ninguna sustancia que crea una necesidad en tu cuerpo, pero lo que muchas veces sucede es que los pacientes se acostumbran a verse como se ven bajo los efectos de la toxina y quieren aplicarse cada vez más. Por eso es muy importante que nosotros como médicos aprendamos a explicarles a nuestros pacientes cómo y cuándo se deben de aplicar su toxina botulínica. Ok, ahora vamos a hablar acerca de otra cosa. Vamos a hablar de dinero. ¿Cómo se cobra y cómo crees que se debería de cobrar? Bueno, en mi opinión, a pesar de que la mayoría de las clínicas, y no solo en México, también esto se hace en otras partes del mundo como en Estados Unidos, cobran el Botox por unidad, a nosotros en Dermacores nos parece que eso se puede prestar a malas prácticas. ¿En qué aspecto? En el primer aspecto, bueno, que te cobren más unidades de las que te inyectaron. Segundo aspecto, que te inyecten más unidades de las que necesitas para cobrarte más. Otro aspecto, el doctor puede diluir más la toxina y hacerte creer que te inyectó cierta cantidad de unidades cuando a lo mejor no te inyectó tantas. Por eso nosotros en Dermacore lo que hacemos es que vendemos los resultados de un tratamiento y no tanto el vender unidad por unidad. ¿Tienes algún consejo para alguna persona acerca de, por ejemplo, lo que acabas de mencionar? Si diluyen más una toxina, ¿hay algo que la persona, el paciente que vaya, pueda hacer respecto a eso? Normalmente cuando hablamos de una mayor dilución se presentan dos aspectos. El primero, la toxina botulínica a una mayor dilución puede abarcar un rango más grande en la frente, lo cual hasta cierto punto en una mano no entrenada se puede prestar a efectos adversos. Por el otro lado, cuando un paciente empieza a notar una disminución de la toxina desde el segundo o desde el tercer mes, estaríamos hablando de que fue una dosis menor a la que el paciente requería. Aunque los signos son claros y muchas veces se puede mover alrededor de eso, por lo general, si tu toxina botulínica no dura mínimo los 3 primeros meses, estamos hablando de que se te inyectó menos toxina de la que tú necesitabas. Ok, ahora otra cosa. ¿Qué hay en cuanto al precio y a las marcas? Ok,
A pesar de que es una realidad de que todas las marcas tienen un precio distinto, nosotros como médicos y los pacientes deberíamos de buscar las marcas con mejor reconocimiento a través del tiempo. Nosotros en Dermacore solamente recomendamos Dysport, Botox y Xeomin, que son las marcas que tienen una mayor cantidad de tiempo en el mercado y por lo tanto una mayor cantidad de estudios. Y estas marcas, aunque son un poco más costosas que algunas más nuevas, no vamos a mencionar nombres de otras toxinas, pero sí vale la pena pagar esa diferencia de precio. Nosotros en Dermacore creemos que buscar una toxina botulínica por su precio podría ser peligroso. Hace rato dijiste algo interesante. Hablaste del bruxismo. ¿Podrías explicarnos qué es el bruxismo? Ok, el bruxismo es una condición que normalmente se asocia a pacientes con estrés, que se caracteriza por un rechinido de los dientes a la hora de dormir. Esto genera una hipertrofia del músculo macetero o principal músculo de la masticación. Por lo tanto, esta patología tiene dos aspectos importantes. El primero es la hipertrofia del músculo macetero y el segundo es el desgaste de las piezas dentales. Yo también he aplicado varias veces para pacientes que tienen bruxismo. Te voy a platicar primero acerca de mi experiencia de la toxina con el bruxismo. Muchas veces me llegan a mí en la consulta pacientes con bruxismo, pero me llegan por otra cosa. Me llegan por cefalea, me llegan por dolor facial en general. Al interrogatorio encuentro que los pacientes tienen bruxismo. Ellos me refieren que usan guardas, pero que las guardas no les sirven o que las rompen o muchas otras cosas. Aquí quiero aclarar una cosa y no quiero meterme en problemas con los odontólogos, con los dentistas, con los maxilofaciales. De hecho, me gustaría saber su opinión acerca de esto, de la toxina, del uso de la toxina en el bruxismo. El otro día estaba platicando con un amigo que también es dentista y estábamos discutiendo acerca de esto. Él decía que con una guarda era suficiente para el tratamiento del bruxismo. En mi opinión, los pacientes que yo he visto, las guardas no les fueron suficientes y con las aplicaciones de toxina botulínica para el bruxismo, esto sí les ayudó. Sin embargo, no sé si yo estoy sesgado porque yo nada más veo pacientes que llegan a la consulta que tienen dolor. A lo mejor ellos tienen una guarda inadecuada, no lo sé. Me gustaría saber la opinión de algún odontólogo o de algún maxilofacial. Pero tú, ¿qué nos puedes decir acerca del uso de la toxina en el bruxismo? Bueno, principalmente, volvemos a lo mismo, no soy odontólogo y no me quiero meter en problemas. Por simple pensamiento crítico pienso que la guarda ha de ser capaz de proteger las piezas dentales, que me imagino que es la prioridad número uno de un odontólogo, ¿no? Pero lo que no es capaz la guarda es de reducir la fuerza de contracción del músculo macetero. Entonces, puede ser que sí sea suficiente para proteger las piezas dentales, pero no es suficiente para disminuir el movimiento del rechinido de los dientes y la fuerza que se aplica. ¿Y qué es lo que sucede? En mi caso, los pacientes acuden a consulta porque quieren adelgazar su cara. O sea, es muy característico. La paciente o el paciente sienten que tienen la cara como muy ancha y están buscando algún tipo de relleno para reducir esa definición de la cara. Entonces, obviamente, nosotros lo que hacemos es inyectar la toxina botulínica en el músculo macetero y esperar de 15 a 20 días a que se reduzca el tamaño del músculo. O sea, reduce la hipertrofia en el macetero y te define más. Por ejemplo, cuando tú aplicas toxina en el entrecejo, tienes que esperar entre 7 y 14 días para ver los resultados de la toxina. Cuando la aplicas en el músculo macetero, es normal que tarde un poco más de tiempo en verse el efecto. Esto es porque no solo necesitas paralizar el músculo, sino también necesitas que el músculo se reduzca su tamaño cuando reduzca su funcionamiento o el exceso de la contracción. ¿Sale? Vamos a cerrar este segmento acerca de la toxina botulínica. Muchísimas gracias, doctor Andoni, por tu colaboración. Doctor Andoni, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás en redes? En redes estamos como @dermacore, o también en Facebook estamos como Dermacore.
Ahí podemos ayudar a responder si hay alguna duda, o también en los comentarios de este video me imagino que vamos a tener una oportunidad de responder. Con los odontólogos también, a ver qué nos dicen. No, los odontólogos, por favor, mejor perdónenos. ¿Qué servicios ofreces? Nosotros en la clínica nos especializamos, sobre todo la doctora Nayeli, en tratamientos de acné y de secuelas de acné, y yo en tratamientos de medicina estética como son botox, rellenos y bioestimuladores. Muchas gracias. Para servirle, Dr. Kings.